Hola amigos, porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy vamos a ver algunos elementos, algunas herramientas de geometría y trigonometría que son importantes, que aparecen de manera constante en el estudio de los fenómenos físicos. Es, como decimos, una herramienta útil en el estudio de las diferentes áreas de la física. Bien, empezamos con los conceptos de ángulo y su medida. Tenemos que la definición de ángulo es que es una abertura entre dos radios de una circunferencia, como aquí está marcado, tengo una circunferencia, tenemos el centro de la circunferencia, trazo dos radios consecutivos, dos radios, y ellos definen un ángulo, que en este caso lo represento con la letra alfa. O también si tengo dos rectas, esas dos rectas se cortan en algún punto, generan cuatro ángulos, y cada ángulo pues viene siendo la apertura entre las rectas. Tenemos que los ángulos se pueden medir en grados, sexagesimales y en radianes. Además hay otra unidad que pues no es tan usada, con esto nos es suficiente. Tenemos que si yo tengo una circunferencia y la divido en 360 partes de forma homogénea, de forma uniforme, tenemos que la abertura entre dos radios consecutivos equivale a 1 grado. Y por otra parte, la definición de la unidad de radianes tiene que ver con lo siguiente: cuando yo tengo una circunferencia de radio R y trazo un arco de circunferencia que tenga el mismo valor del radio, si este arco mide lo mismo que el radio de la circunferencia, entonces ese arco se dice que subtiende o genera un ángulo, que sería este, y ese ángulo, cuando se cumplen esas condiciones, es un ángulo de 1 radián. Se dice que 1 radián es el ángulo subtendido o generado por un arco de circunferencia igual al radio de la misma. Y tenemos que, como el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi, 2pi veces el radio, cada vez que tengo un radio genero 1 radián, y entonces en una vuelta completa tenemos 2pi radianes. De forma equivalente, pues en una vuelta completa o en una revolución tenemos que está constituida por 360 grados. De ahí que podemos escribir la siguiente equivalencia de que 2pi en radianes equivale a 360 grados. O equivalentemente podemos decir que pi radianes equivale a 180 grados, o pi sobre 2 radianes equivale a 90 grados. Es decir, podemos ir encontrando diferentes múltiplos, y tenemos que un radián equivale a 57.29 grados, y estas tres expresiones son totalmente equivalentes. Bien, continuamos con lo siguiente. El segundo punto, vamos a hablar aquí de una situación común de matemáticas que se llama dos rectas paralelas cortadas por una secante. Aquí tengo dos rectas que están en rojo, que son paralelas. Sabemos que las paralelas guardan la misma distancia, y tenemos que hay una recta común que las atraviesa con cierta inclinación y las corta a ambas. Y entonces aquí se generan una serie de ángulos que hemos nombrado de la siguiente manera: el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, y abajo A', B', C' y D'. Y ahí se generan, tenemos diferentes conjuntos de ángulos que tienen diferentes propiedades o que son iguales. Aquí tenemos la afirmación que dice que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Cuáles serían ángulos opuestos por el vértice? Pues como ejemplo tengo que el ángulo A y el ángulo C pues tienen este vértice común y están formados por rectas también comunes. Esta es la misma recta que pertenece a ambos ángulos, y esta recta también define ambos ángulos. Entonces tenemos que estos ángulos son opuestos por el vértice y son iguales. De igual forma tengo que el ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice y son iguales. De igual forma A' y C' guardan la misma situación, lo mismo que B' y D'. Entonces aquí anotamos esos ángulos opuestos por el vértice y pondremos que A es igual a C
pondríamos que el ángulo B es igual al ángulo D, pondríamos que el ángulo A' es igual al ángulo C' y finalmente B' es igual a D'. Los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Tenemos aquí otra clasificación, dice los ángulos correspondientes son iguales. ¿Cuáles son ángulos correspondientes? Son ángulos que guardan la misma situación en las dos paralelas. Por ejemplo, tengo que el ángulo A' y el ángulo, bueno, si el ángulo A y el ángulo A' son ángulos correspondientes, ambos están arriba de las rectas horizontales paralelas y al mismo lado de la secante y guardan la misma relación. Entonces ahí tendríamos que, como ejemplo de ángulos correspondientes, tengo que A es igual a A' por ser correspondientes. De igual forma tengo que B es igual a B', son correspondientes y por lo tanto iguales. Tenemos que D es igual a D', y finalmente C es igual a C' por ser correspondientes. Y esto pues lo podemos encontrar en diferentes construcciones geométricas que nos van a aparecer en el estudio de la física. Tenemos lo siguiente, los ángulos alternos internos son iguales. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Se encuentran comprendidos entre las dos rectas paralelas y en lados contrarios respecto a la secante. Por ejemplo, tengo que alternos internos son el ángulo D y el ángulo B. Son alternos internos y son iguales. ¿Cómo podríamos ver rápidamente que son iguales? Pues tenemos que B' es igual a B porque son correspondientes. Y luego D es igual a B porque son opuestos por el vértice. Entonces, por transitividad, tenemos que D es igual a B' y son alternos internos. Entonces aquí pongo D es igual a B'. De igual forma, cumplen este tipo de relación o de definición los ángulos C, que es este, y A', son iguales. Entonces C es igual a A', y esos son los alternos internos, y esa es la relación que guardan. Luego tenemos ángulos alternos externos, significa que están fuera de las paralelas y en lados opuestos a la secante. Bien, ¿cuáles son alternos externos? Les voy a usar otro color aquí, por ejemplo este, y tengo que el ángulo A y el ángulo C están por fuera de las dos paralelas y están en lados contrarios y son iguales. Se puede probar también con facilidad. Entonces tenemos que A es igual a C' por ser alternos externos, perdón, y finalmente B y D' son iguales, son alternos internos. Y esa es la clasificación de los ángulos que aparecen de forma común en el estudio de diferentes aspectos de la física. Y ahora continuamos con un tercer punto en el cual vamos a ver algunas definiciones básicas que son parte del lenguaje que aparece comúnmente en todo este trabajo geométrico dentro de la física. Tenemos estas definiciones como el de ángulo recto. Sabemos que un ángulo recto es el que tiene un valor de 90 grados y que tiene amplia aplicación. Por ejemplo, en esta escuadra, este es un ángulo recto, equivale a 90 grados. Ese ángulo recto aparece en forma continua, aquí lo podemos marcar, y se representa el ángulo recto con una esquinita de esta manera. Estamos indicando aquí que el ángulo entre esta recta horizontal y esta recta vertical es recto, es decir, de 90 grados, y aquí pues tenemos 4 ángulos rectos generados por estas rectas horizontal y vertical, y se representa así. Tenemos que el ángulo llano es aquel que tiene un valor de 180 grados, y 180 grados pues equivale a pi radianes, o también decimos que es media vuelta de circunferencia. Por ejemplo, si yo tomo esta recta y mido el ángulo, tomo este punto como el vértice de los ángulos generados allí,
hago esta medición y todo este ángulo sería un ángulo llano o equivalente a 180 grados o equivalente a dos ángulos rectos. Tenemos el concepto de lo que es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí en las escuadras este ángulo vale 45 grados, este vale 45 y sería un ejemplo de ángulo agudo. Aquí también tenemos, en esta otra escuadra, tenemos aquí un ángulo recto y un ángulo agudo de 30 grados y otro ángulo agudo de 60 grados. Un ejemplo de ese concepto de ángulo agudo. Tenemos un ángulo obtuso, es aquel que vale más de 90 grados. En esta situación, aprovechamos esta figura y tendríamos que en esta figura este ángulo sería un ángulo agudo y tenemos que este otro ángulo sería un ángulo obtuso mayor de 90 grados como ejemplo, ¿no? Tenemos que ángulos adyacentes son ángulos que comparten el mismo vértice y además uno de sus lados pues es común. Podemos usar a la vez esta misma figura y tenemos que tomo este punto que sería el vértice común de diferentes ángulos y este par de ángulos son adyacentes, están pegados uno con el otro, tienen este vértice común y este lado es común para la definición de esos dos ángulos. Tenemos que el concepto de ángulos complementarios. Ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Tenemos aquí en la figura, aquí está este ángulo alfa, puedo llamar así ángulo alfa, y tengo este otro ángulo que le llamo beta, por ejemplo, y tenemos que alfa más beta suman 90 grados y sería un ejemplo, alfa más beta suma 90 grados o nos dan un ángulo recto y se llaman ángulos complementarios. Tenemos el concepto de ángulos suplementarios que son aquellos que suman 180 grados. Y regresamos a esta figura. En esta figura, si al primer ángulo, que sería este, le llamo de igual forma el ángulo alfa, a este ángulo agudo, el ángulo beta, nos damos cuenta que alfa más beta nos da media vuelta de circunferencia o 180 grados y decimos que alfa y beta son suplementarios. Tenemos que los ángulos oblicuos son aquellos que son diferentes de 90 grados, son distintos de 90 grados o de cualquiera de sus múltiplos como 180, 270 o 360 grados. Y ahí pues algunas definiciones, algunos conceptos útiles en la física. Y otro punto importante, como punto número 4 de este repaso de geometría, es lo que se conoce como la ley de los senos y la ley de los cosenos, que es aplicable a los triángulos oblicuos, también llamados triángulos oblicuángulos, lo cual significa, como acabamos de ver, de acuerdo al lenguaje, que pues no tienen ningún ángulo de 90 grados, todos sus ángulos son distintos de 90 grados. Y usamos la siguiente nomenclatura, tengo que si este es el lado A, su ángulo opuesto se representa con la misma letra, pero en griego, que sería la letra alfa, o este sería el ángulo alfa. Si este es el lado B, su ángulo opuesto sería el ángulo beta, la misma letra, pero en griego. Este es el lado C, su ángulo opuesto, o el que está enfrente de, es el ángulo gamma. Y inclusive estoy usando los mismos colores para cada lado y su ángulo opuesto. Entonces tenemos que la ley de los senos la puedo escribir de diferentes formas, tiene diferentes presentaciones con equivalentes de acuerdo a las matemáticas, pero puedo escribir, por ejemplo, que si yo tomo un lado, por ejemplo el lado A, sobre el seno de su ángulo opuesto, que es alfa, eso va a ser igual a otro lado, por ejemplo el lado B, sobre el seno de su ángulo opuesto, que es beta. Entonces escribo que eso es B sobre seno de beta. Y eso es también equivalente a el lado C sobre el seno de su ángulo opuesto, que es gamma, sobre el seno de gamma. Y esa expresión se conoce como ley de los senos. Es una expresión importante que nos permite conocer pues, algunas características desconocidas de un triángulo
oblicuo y esta expresión pues consta de tres igualdades. Por ejemplo, aquí hay una igualdad, aquí hay otra igualdad y si tomo los extremos genero una tercera igualdad que yo puedo aplicar dependiendo de lo que tenga y lo que quiera conocer. Esa es la ley de los senos que nos relaciona a cada lado con el seno de su ángulo opuesto. Y tenemos la ley de los cosenos, con la cual si yo conozco dos lados y el ángulo que esos dos lados forman, puedo conocer a un tercer lado, por ejemplo. Y en la ley de los cosenos la puedo escribir así. Si yo conozco, por ejemplo, el lado B y el lado C y el ángulo que B y C forman, que es alfa, y quiero conocer A, pues aplico la siguiente expresión. Escribo que A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada más C cuadrada, que son los lados que conozco, y continuamos. Dice que menos 2AB por el coseno de alfa, donde alfa, como dijimos, es el ángulo comprendido entre los lados conocidos, o puedo verlo también como el ángulo que está enfrente del lado desconocido, y con esto puedo conocer dicho lado A. Y esta ley de los cosenos la puedo aplicar a cualquier lado, la puedo construir a cualquier lado. Por ejemplo, si quiero conocer B, pues B sería A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno del ángulo que forman A y C, que es beta. Ya tendría la fórmula. Es decir, esta expresión se va aplicando para cada lado, se va construyendo de forma particular dependiendo de los datos que tengamos y lo que queramos conocer, que nos haga falta para conocer el triángulo, para resolver el triángulo. Sabemos que resolver un triángulo significa conocer pues todas sus características, son sus tres lados, así como sus tres ángulos. Y a continuación vemos un ejemplo. Bien, vemos un ejemplo de la aplicación de las leyes de los senos y los cosenos para solucionar un triángulo concreto. Aquí tenemos un triángulo oblicuángulo, del cual conozco dos lados que son el lado A y el lado B, y conozco este ángulo beta, y me falta conocer el ángulo alfa, el ángulo gamma y el lado C. ¿Sí? Entonces podemos empezar, como conozco este lado y su ángulo opuesto, y podría conocer con este dato de alfa y su ángulo opuesto podría conocer alfa, y voy a escribir la ley de los senos de la siguiente manera. Esta expresión, si yo volteo todos los términos, pues es equivalente. Si yo puedo escribir lo siguiente, voy a escribir que el seno de alfa sobre su lado opuesto, que es A, eso es igual al seno de beta sobre su lado opuesto, que es B. Esta es otra forma equivalente de expresar una de las igualdades aquí contenidas en la ley de los senos. Entonces, de aquí que conozco, pues conozco A y B y conozco beta, y mi única incógnita es el ángulo alfa. Entonces, esta expresión me permite conocer dicho ángulo alfa. Es decir, cuando yo tengo, para conocer un dato, necesito conocer al menos otros tres datos del triángulo. Entonces, aquí despejamos al seno de alfa. Seno de alfa que está dividiendo, la paso multiplicando, y me quedaría A por el seno de beta sobre B, y esto me va a dar el seno de alfa, y sustituimos. Pondría que el seno de alfa es igual a A, que vale 12 unidades, por el seno de 28 grados, entre B, que vale 15 unidades. Se cancelan las unidades y tenemos así un número adimensional, y tendría que el seno de alfa es igual, hago esta operación con la calculadora me da el seno de 28, lo saco con la calculadora, multiplico por 12 y divido entre 15. Hacemos esa operación y me da 0.3755. Entonces el seno de alfa me daría 0.3755. Eso es lo que nos da de toda esta operación. Ustedes lo pueden corroborar fácilmente en su calculadora. Y de ahí, pues yo no quiero finalmente el seno de alfa. Yo lo que quiero al final de cuentas es alfa. Y entonces, para conocer alfa, tengo aquí que esta expresión me dice que
el seno de un ángulo que no conozco vale esto. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? O buscamos lo que se llama el arcoseno, o también escribimos de acuerdo a la calculadora que alfa es igual a seno a la menos 1 de este número. Con esta función de la calculadora, eso nos va a dar el valor del ángulo, cuyo seno es 0.3755. Así. Hacemos la operación y obtenemos un valor, como ustedes pueden comprobar, de 22 grados. Y ya conozco entonces alfa. Ya avanzamos en la solución del problema. Ya conozco el ángulo beta, el ángulo alfa y me falta el ángulo gamma. Ahí, para conocer el ángulo gamma, aplicamos otra propiedad, una propiedad importante de los triángulos. Sabemos que en cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos nos debe dar 180 grados. Entonces tenemos que, eso nos diría que si yo sumo alfa más beta más gamma, eso vale 180 grados. De aquí, pues, nuestra incógnita pues es gamma, y tendría entonces que gamma es igual a 180 grados menos alfa menos beta. Hacemos esa operación, tendremos que, hay que hacer la operación de 180 grados menos 22 grados menos 28 grados, y eso nos da 130 grados. Gamma vale 130 grados. 22 más 28 nos da 50. 180 menos 50 son 130 grados. Entonces ya, ahí ya conocemos los tres ángulos, pero me falta el lado C. Para conocer el lado C, pues vamos a aplicar la ley de los cosenos. Conozco ya a este lado y el ángulo que ellos dos forman, que es gamma, que acabamos de encontrar. Entonces, para el lado C, la ley de los cosenos nos quedaría así. Tengo que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, que son los lados conocidos, menos 2AB coseno de gamma, que es el ángulo comprendido entre A y B. Sustituimos, ya conocemos todo lo que se requiere, y tendría entonces lo siguiente, sería 12 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 12 por 15 coseno de 130 grados. Hay que hacer esa operación en la calculadora. Ya saben ustedes que para hacer esta operación en un solo paso tendremos que poner raíz y poner un paréntesis que abarque todo desde el principio hasta el final, para que en un solo paso la calculadora nos dé la operación de todo ese contenido dentro de la raíz, y la calculadora hace todo en un solo paso y nos da un valor de 24.50 unidades. Entonces tenemos que el lado C vale 24.50 unidades, y ese es el valor del lado desconocido, del lado C. Y con eso pues ya hemos terminado este ejemplo en el cual estamos aplicando las leyes de senos y cosenos para la solución de ese triángulo. Bien, tenemos un segundo ejemplo para consolidar esto, en el cual ahora conozco dos ángulos y un lado. Me faltan conocer el lado A, el lado B y el lado beta, que los teníamos como incógnitas. Entonces empezamos pues, como tengo dos ángulos, pues puedo conocer rápidamente el tercer ángulo, recordando que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo nos debe dar 180 grados, es decir, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. De aquí despejamos el ángulo desconocido, que es beta, y tendríamos que beta es igual a 180 grados menos alfa menos beta. Es decir, beta sería igual a 180 grados menos 39 grados, que es alfa, menos 53 grados. Entonces decíamos que hacemos esta diferencia, 180 menos 39 menos 53, y si usted lo checa nos da 88 grados. Ya conozco una de nuestras incógnitas, 88 grados.
Bien, después pues no puedo aplicar por el momento la ley de los cosenos porque nada más tengo un lado. Y entonces aplico la ley de los senos de forma adecuada para conocer alguno de los lados faltantes. De hecho, ahorita ya conozco los tres ángulos y puedo escribir, por ejemplo, lo siguiente. Puedo escribir que la ley de los senos de la siguiente manera. Puedo poner que A sobre el seno de alfa es igual, si alguien dijera quisiera poner B sobre el seno de beta que ya conozco, no se podría porque B tampoco lo conozco y tengo ahí pues, dos incógnitas en la misma ecuación, no lo podría resolver. Lo que sí conozco es C y su ángulo opuesto, entonces coloco aquí, eso es igual a C sobre el seno de gamma. Y ahora sí, de aquí ya conozco alfa, conozco gamma y conozco C. Y mi única incógnita es A, la cual despejo y tendría que A es igual a C por el seno de alfa sobre el seno de gamma. Y esta es la expresión que me va a dar el valor de A. Sustituyo y tengo que C vale 41 unidades. Tenemos que sería el seno de 39 grados entre el seno de alfa son 39 grados, entre el seno de gamma, que son 53 grados. Pueden checar, hacer esta operación, todos lo hacemos con la calculadora y obtenemos que el ángulo, el lado A vale 32.30 unidades. Pues aquí ponemos 32.30 unidades y ya tenemos a otra incógnita. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a sacar ahora el lado B. Ya tenemos el lado A, el lado C, y el único lado que nos falta es el lado B. Lo podemos obtener con la ley de los senos, haciendo la construcción de la forma adecuada, o con la ley de los cosenos. De acuerdo a la ley de los cosenos nos quedaría de la siguiente forma. Tendremos que B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno que forman A y C, del ángulo que forman A y C. Aquí está el lado A, el lado C, el ángulo formado por ellos es beta, o el ángulo que está enfrente de nuestro lado desconocido, que es B, y aquí es el ángulo beta. Y esa es la fórmula adaptada para el lado B. Tenemos que esto es la raíz cuadrada de A cuadrada, que vale 32.30 unidades, esto va elevado al cuadrado, más C cuadrada, C que vale 41 unidades, va al cuadrado, menos 2 por 32.30 por 41, son unidades, coseno de beta, que vale 88 grados. 88 grados. Ahí está todo. Hay que hacer esta operación con la calculadora. Hay varios paréntesis ahí intermedios que se pueden omitir o se pueden poner, pero lo que no debemos olvidar es un paréntesis desde el inicio hasta el final de todo lo que está dentro de la raíz. Hacemos esa operación y nos da 51.30 unidades. ¿Le vale? 51.30 unidades, y con eso pues ya está resuelto el problema. Ya conocemos los tres lados del triángulo y ya conocemos los tres lados del triángulo y está resuelto este problema, y pues son ejemplos de estas importantes leyes de la geometría elemental. Bien, como punto número 5 ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras y un repaso de la trigonometría, de las funciones trigonométricas, y tenemos que el teorema de Pitágoras pues se puede derivar de la ley de los cosenos. Por ejemplo, si yo aplicara la ley de los cosenos para este triángulo, que es un triángulo rectángulo, donde aquí estamos indicando el ángulo recto, y sabemos que alfa y beta son ángulos agudos y además complementarios, porque pues ya sabemos que en cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores da 180 grados, y aquí ya tengo de entrada 90 grados, entonces alfa más beta deben sumar
los otros 90. Alfa más beta, el ángulo alfa más el ángulo beta suman 90 grados. Ahí está. Y eso me indica que alfa y beta son ángulos complementarios. Bueno, esa es una primera situación. Entonces partimos de la ley de los cosenos. Para el lado C, si la construyo, sería así. Sería C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada menos 2ab coseno del ángulo formado por A y B, que es 90 grados. Y tenemos que el coseno de 90 grados da 0. Y entonces 2ab por 0, pues todo este producto da 0, no vale, no cuenta. Y eso nos lleva a que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada, que es el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, que también, pues si elevamos toda esta expresión al cuadrado, nos queda que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces vemos que, a final de cuentas, el teorema de Pitágoras pues es un producto de la ley de los senos y cosenos, o se puede derivar de la ley de los cosenos, se deriva de esta ley. Bien, ahora después de haber recordado el famoso teorema de Pitágoras, nos vamos a las funciones trigonométricas, que son las relaciones entre los lados en un triángulo rectángulo y para cada uno de los ángulos agudos. Por ejemplo, nos acordamos de la función seno. El seno de cualquier ángulo agudo se define como el cateto puesto entre la hipotenusa. Para el caso del ángulo alfa, tenemos que el cateto puesto es el que está enfrente de él, que es A, y la hipotenusa pues es C. Entonces, seno de alfa es igual a A sobre C. El coseno de alfa, tenemos que el coseno es, por definición, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Aquí está el ángulo alfa, entonces B es el cateto adyacente a alfa. Es uno de los lados que define, una de las rectas que definen a dicho ángulo. Y entonces tendría que coseno de alfa es cateto adyacente B entre la hipotenusa, que es C. Luego vemos la tangente. La tangente de alfa, ¿se acuerdan de la definición que es? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Como estoy trabajando con este ángulo, su cateto opuesto es A y su cateto adyacente es B. Entonces aquí tenemos A sobre B. Y podemos seguir con la cotangente. La cotangente de alfa, la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, cateto adyacente entre cateto opuesto a alfa, que sería B sobre A. Seguimos con la secante. La secante del ángulo alfa es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería C sobre B. Y finalmente la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto para cualquier ángulo. En el caso de alfa sería C sobre A. C sobre A. Y nos damos cuenta aquí de una simetría, de que el seno es el recíproco de la cosecante. Y nos damos cuenta que el coseno es el recíproco de la secante. Y la tangente es el recíproco de la cotangente. Bueno, esa es una relación de simetría en las funciones trigonométricas. Hay que aprenderse la definición y poderla aplicar, distinguir cuál es para cada ángulo el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, y construir nuestras funciones trigonométricas para cualquiera de los ángulos. Ahora, si trabajamos con el ángulo beta, tenemos que cambian la función del ángulo, cambia quién es el ángulo opuesto y el lado opuesto y el lado adyacente. Por ejemplo, si sacamos el seno de beta, recordamos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Para el ángulo beta, el cateto opuesto es B. La hipotenusa pues es común, entonces el seno de beta es B sobre C. Sacamos el coseno de beta y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, pero para el ángulo beta el cateto adyacente es A y la hipotenusa pues no cambia. Entonces aquí tenemos que es A sobre C. Y finalmente tenemos que la tangente para el ángulo beta pues va a ser
La tangente es cateto opuesto, aquí está el ángulo beta, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces nos queda B sobre A. Y nos percatamos aquí de otra simetría. Tenemos que el seno de alfa es igual al coseno de beta. O equivalentemente el coseno de alfa es igual al seno de beta. Es decir, para los ángulos complementarios tenemos que el seno de uno es igual al coseno de su complemento. Es decir, por ejemplo, el seno de 30 es igual al coseno de 60. 30 y 60 nos dan 90 grados, son complementarios y podemos aplicar esto en nuestros trabajos con estas funciones trigonométricas. O de otra manera, el coseno de 40 es igual al seno de 50. 40 y 50 son complementarios, suman 90 grados y se cumple esa relación. O el seno de 25 es igual al coseno de 65 grados. Y así podemos ir viendo ese tipo de detalles de esta parte de las funciones trigonométricas. Y a continuación nos vamos a la aplicación del teorema de Pitágoras y de las funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Bien, tenemos un primer ejemplo. Aquí está un triángulo rectángulo del cual conozco pues este lado B o cateto B, la hipotenusa, y conozco nada más. Y entonces podemos empezar conociendo el tercer lado desconocido por medio del teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que del teorema de Pitágoras lo puedo escribir como c cuadrada, que es la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el famoso teorema de Pitágoras. De aquí conozco C y B y quiero conocer A. Y entonces despejo de aquí A cuadrada, para eso quito B cuadrada que está sumando, la paso al primer miembro restante y tengo que C cuadrada menos B cuadrada, eso es A cuadrada. O equivalentemente puedo escribir que A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada, nada más volteo todo y sigue siendo lo mismo. Y pues yo quiero A, no A cuadrada. Entonces para quitar este cuadrado, pues ya sabemos que si hacemos una operación de un lado de una igualdad, debo hacer la misma operación del otro lado de la igualdad para que la igualdad se conserve. Y como quiero quitar el cuadrado, pues saco raíz cuadrada. Tenemos que la raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones inversas que se cancelan o se anulan, y aquí se cancela la raíz con el cuadrado y ya tengo a. Y entonces tengo que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Aquí no se cancela porque los términos están elevados al cuadrado de forma independiente, no de forma total. Y entonces sustituimos y tendría que A es igual a la raíz cuadrada de C, que son 18 unidades, va elevado al cuadrado, menos B, que vale 10 unidades, y va elevado al cuadrado en ambos lados. Entonces hay que elevar 18 al cuadrado, 10 al cuadrado, hacer la diferencia, y tenemos que, si lo hacemos un poquito desarrollado, tenemos que 18 al cuadrado son 324, también las unidades se elevan al cuadrado, son unidades al cuadrado menos 10 al cuadrado son 100 unidades cuadradas. Siguiente paso, hacemos la resta, pues ahorita lo estamos haciendo con detalle, pero ya en la práctica se puede hacer de forma más directa. Y entonces 324 menos 100 son 224 unidades cuadradas. Sacamos raíz cuadrada de 324, raíz cuadrada de unidades cuadradas que nos da unidades, y la raíz cuadrada de 224 es 14.96, casi 15 unidades. 14.96 unidades, y ese es el valor del cateto A de ese triángulo rectángulo. Bien, ahora vamos a encontrar a alfa, al ángulo alfa. Como conozco de entrada este cateto y la hipotenusa, puedo utilizar, por ejemplo, la función coseno. Como ya conozco al cateto A también, pues podría usar también la función seno, pero con la función coseno tendría lo siguiente. Tengo que el coseno de alfa, nos acordamos que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa siempre es uno de los lados que definen a los ángulos agudos
de un triángulo rectángulo y el otro lado que lo define a dicho ángulo es su cateto adyacente en este lado, en este caso B. El coseno de alfa es B sobre C, cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituyo y tengo que el coseno de alfa es 10 unidades sobre 18 unidades. Y tendríamos que el coseno de alfa, dividimos 10 entre 18 y nos da una serie de 5, 0.55, y esa serie infinita sigue. Pero yo no quiero el coseno de alfa, yo quiero alfa, y entonces alfa es el ángulo cuyo coseno es punto número. Es decir, alfa es igual a el coseno a la menos 1 de este número. O también decimos que es el arco coseno de este número. Entonces con la calculadora hacemos esta operación que nos da el ángulo alfa. Coseno a la menos 1 de 0. Ese número, y obtenemos 56.25 grados. 56.25 grados. Y pues ya de ahí ya no solamente nos falta conocer el otro ángulo agudo que es beta, pero sabemos que alfa más beta suman 90 grados. Y despejamos beta. Beta es entonces 90 grados menos alfa. Es decir, vamos a restar 90 grados menos 56.25 grados y obtenemos el valor de 33.75 grados. 33.75 grados, y con esto pues ya concluimos este problema. Ya estamos usando el teorema de Pitágoras y algunas funciones trigonométricas para la solución de un triángulo rectángulo. Tenemos un segundo triángulo rectángulo en el cual pues hay que conocer el lado B, el cateto B, la hipotenusa y el ángulo alfa. Y podemos, de acuerdo a los datos, podemos usar la función tangente para conocer el cateto opuesto al ángulo beta, y haría lo siguiente: escribo tangente de beta. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería B sobre A. B sobre A. De aquí pues conozco beta, puedo conocer la tangente, conozco A, y mi única incógnita es el cateto B. Despejo B, para eso A que está dividiendo pasa multiplicando, y tengo que A tangente de beta, eso es igual a B, o lo que es lo mismo, B es igual a A por la tangente de beta, del ángulo beta. Sustituimos, tendría que B es igual a 46 unidades por la tangente del ángulo de 53 grados. Con esa expresión, con la calculadora, pues hacemos esa operación directa y obtenemos un valor para B de 61.04 unidades. 61.04 unidades. Y ya tenemos el cateto B. Ahí está. Y ahora, con el teorema de Pitágoras vamos a conocer, ya tengo los dos catetos, me falta la hipotenusa, aplicamos ahí el teorema de Pitágoras, y tendría que C es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Sustituyo, esto es la raíz cuadrada de 46 unidades elevadas al cuadrado más 61.04 unidades elevadas al cuadrado. Hay que hacer esa operación, pero como siempre hay que poner, para que la calculadora nos saque la operación en un solo paso, ponemos un paréntesis que abarque desde el inicio hasta el final del contenido dentro de la raíz para que nos haga una operación correcta. Y tenemos que se vale 76.43 unidades haciendo esa operación. Y esa es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa pues es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Bueno, hay que hacer la operación, hay que ir corroborando estos cálculos para que vayan viendo el manejo de, pues practicando también el manejo de dichas operaciones. Finalmente tenemos que, nos falta el ángulo alfa, pero sabemos que alfa más beta vale 90 grados. La suma de los tres lados interiores de cualquier triángulo debe dar 180 grados, pero aquí nosotros ya tenemos que está el ángulo recto,
que ya tenemos ahí 90 grados, y entonces alfa y beta deben sumar los otros 90 grados, y tenemos entonces que alfa es igual a 90 grados menos beta, es decir, 90 grados menos 53 grados. Y tenemos entonces que alfa vale 37 grados. ¿Cómo podrán ustedes estar de acuerdo? Y ya está resuelto entonces este triángulo rectangular. Así es como se va, vamos conjugando, vamos trabajando con las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, para resolver este tipo de problemas que pues ya no son nuevos para ustedes, y que esto es solamente un repaso para recordar lo que necesitamos, lo que vamos a estar manejando de forma periódica, de forma continua en nuestros cursos de física. Eso es todo en este tema. Espero que te guste, que te sea de utilidad, y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.